Suacontrol es una empresa dedicada a la venta y distribución de placas de vermiculita y su mecanizado. También distribuimos equipos de medición de gases de combustión, es decir, de los humos, así como de su control. Nuestra fábrica está situada en Lecumberri, un pequeño pueblo de montaña, desde donde os servimos el material. Servimos a todo el territorio español y Portugal, tanto placas grandes, pequeñas, como piezas mecanizadas. Nuestras placas de vermiculita tienen un aspecto muy similar al de los tableros de aglomerado de madera, pero con una grandísima diferencia, y es que son ignífugos, es decir, que resisten temperaturas de fuego y llama directa hasta 1200 grados. Estas placas están fabricadas únicamente con mineral de vermiculita. Este material es absolutamente saludable, no contiene ni sustancias orgánicas ni ningún producto nocivo para la salud. Una característica importante es su capacidad de aislamiento y de resistencia al fuego en altísimas temperaturas. Pero curiosamente, este material se trabaja con grandísima sencillez. Tanto se puede cortar, fresar, atornillar, clavar, pegar, como si se tratara de una tabla de madera o de aglomerado. Un uso de las placas de vermiculita que nosotros recomendamos es el del revestimiento de chimeneas. Actualmente en España se utilizan las placas de PIL, que es decir, de pladur o similares, que luego van acompañadas de la lana de roca y un fil de aluminio. Se trata de un sistema rápido, cómodo y muy sencillo de aplicar. Sin embargo, en países del norte de Europa, como podría ser Alemania, no se emplea este producto que he estado comentando anteriormente, sino que se utilizan otro tipo de placas por motivos de seguridad y técnicos. Las placas tipo pladur no resisten realmente temperaturas que superen los 120 grados. Entonces, nos vemos obligados a proteger esas placas de la temperatura interior de la cámara con un aislante como es la lana de roca. Esta lana de roca tiene además algunas desventajas. Por un lado, estos aislantes adicionales a las placas de cartón yeso aíslan el material, pero no benefician al cliente, porque evitan que el calor de la cámara salga a través de las paredes a la sala donde habitamos. Por otro lado, la lana de roca tiene algún inconveniente para su uso en zonas donde hay convección o donde puede haber convección de aire, como es el revestimiento de una chimenea en su interior, porque toma el aire frío para sacar caliente por las rejillas de arriba y esa convección de aire puede arrastrar partículas de esa lana de roca, que pueden provocar, entre otras cosas, rojez, malestar de garganta. Nosotros recomendamos que se utilicen placas realmente técnicas y que resistan por sí mismas la alta temperatura que se produce en un revestimiento de chimeneas. En nuestro caso, además, podemos elegir que estas placas nos aporten nada de calor extraordinario por radiación, o que se pongan templadas y nos calienten algo la habitación, o que se pongan como un radiador de verdad a 80 o 90 grados. Además, todo eso lo podemos elegir en qué zona queremos uno u otro tipo de placa, y todas ellas pueden ir combinadas en el mismo revestimiento. Además de las ventajas técnicas, tenemos que mirar por nuestra salud. Nuestras placas de vermiculita son absolutamente saludables y estas placas nos ofrecen más calor, más seguridad y salud y un coste similar. Nuestras placas de vermiculita no solo son útiles para el revestimiento de chimeneas, sino que también ya lo vendemos a prácticamente todos los fabricantes de Europa para el interior de las mismas, de las chimeneas. Pero también lo podemos utilizar pues, como un uso agrario, con la mezcla de la vermiculita con la tierra, y otros muchos usos como es en fundición, en sitios donde hay muy altas temperaturas. A continuación veréis un ejemplo real de la facilidad con la que se hace un revestimiento de chimenea con nuestras placas de vermiculita. Materiales necesarios: placas de vermiculita, adhesivo térmico, malla térmica, mortero refractario y
emplaste térmico. Tras revisar el sitio a instalar el insert, tenemos que considerar si hay materiales combustibles cercanos, la ubicación de los tubos de chimenea y la posibilidad de toma de aire directa del exterior, etc. En función de las medidas del insertable y los deseos del cliente, calculamos las medidas exteriores del revestimiento. Para ello, sabiendo, por supuesto, la anchura exterior de la cámara de combustión del equipo y su profundidad, el revestimiento por su interior ha de ser como mínimo la anchura de esta cámara de combustión más 2 veces la potencia del equipo, sus kilovatios. Por ejemplo, un insertable de 12 kilovatios que mide en ancho exterior 70 centímetros, su revestimiento tiene que tener un hueco mínimo interior de lado a lado de 94 centímetros. En cuanto al fondo interior del revestimiento, si la profundidad del insertable es de 50 centímetros, el hueco interior del revestimiento ha de ser mínimo ese fondo de 50 centímetros más en centímetros los kilovatios del equipo, es decir, 50 más 12 igual a 62 centímetros de hueco interior. Si al fondo colocamos placa de 3 centímetros y en el frente también placa de 30 milímetros o 3 centímetros, el revestimiento por el exterior medirá 94 más 3 más 3, es decir, 100 centímetros. Si los laterales de los revestimientos con placa también son de 3 centímetros, el ancho exterior del revestimiento serán los 62 centímetros que hemos calculado antes, más 3 y más 3, igual a 68 centímetros en medida exterior del revestimiento. Estas medidas, tras el montaje, se verán incrementadas por 2 a 3 milímetros en su acabado exterior, o más aún, si se le fuera a colocar o bien cerámica o una piedra como decoración. La altura del insertable queda a gusto del cliente. Con las medidas tomadas de ancho y fondo interior, es decir, 94 y 62 centímetros, procedemos al marcado de suelo, pared y techo. Para ello recomendamos el uso de un nivel láser. Recordar que estas marcas definen el interior del revestimiento, por lo cual nos van a servir para situar los topes en el suelo y en la pared trasera. Ahora comenzamos a cubrir la cara trasera con Grenalite o Grenaisol, adhiriendo las placas con un poco de adhesivo térmico y siempre manteniéndonos dentro de las marcas que hemos ejecutado anteriormente. Daremos unos golpes suaves para mejorar la adherencia en la placa contra la pared. Nuestro adhesivo, con una textura cremosa como si fuera una pasta de dientes, se aplica sin herramientas, simplemente se corta una de las puntas del envase de plástico y apretando sale la crema. A continuación, procedemos a colocar los paneles del techo. Aunque solo nos molesta la chimenea, pero nada más. Únicamente necesitaremos de nuevo un poco de adhesivo térmico, el cual, sin tener que emplear tornillos ni tacos, se sujeta con gran facilidad al momento, simplemente apretándolo contra el techo y haciendo un pequeño movimiento de vaivén. Procedemos a poner el primer tope en el suelo en uno de los lados. Este tope puede ser metálico o aprovechamos tiras de vermiculita. De nuevo, seguimos dentro de las marcas que hemos ejecutado anteriormente. Contra este tope y el costado del revestimiento trasero que hemos ya fijado, colocaremos la primera placa lateral. Siempre pondremos adhesivo térmico en todos los puntos donde contacten unas piezas con otras o con las paredes. También atornillaremos entre piezas, más que nada para mantener el revestimiento durante el montaje, porque a partir de las 24 horas el adhesivo es el que soporta toda la estructura con grandísima solidez. Colocaremos en su posición el tubo de aire exterior,
teniendo en cuenta la posición del insert y recordando que siempre es mejor una toma de aire exterior que tomarlo de la propia sala. Ahora procedemos a situar el insert. Debemos colocarlo sobre un soporte a medida de la altura deseada. Puede ser de cualquier material ignífugo. Tal y como habíamos calculado inicialmente, el insertable debe separarse de las paredes interiores del revestimiento tantos centímetros como kilovatios tiene este equipo. A continuación, colocaremos la placa lateral del otro lado y seguiremos con la segunda fila de placas. Así sucesivamente seguiremos fila por fila. Recordar que en las uniones entre piezas debemos colocar unos refuerzos por el interior con adhesivo y tornillos. Para este cometido aprovecharemos los recortes sobrantes del propio material. Todos los cortes los podemos hacer con una sierra fina, una caladora e incluso con un cúter. Se corta con muchísima facilidad y sin esfuerzos. Nuestro material, incluso en las zonas recién cortadas, sigue siendo resistente hasta más de 1200 grados centígrados. De hecho, si se nos parte algún trozo por el motivo que sea, simplemente lo uniremos con el propio adhesivo térmico que tenemos y listo, porque quedará aún más resistente. Recomendamos la instalación de una puerta escamoteable de registro y revisión, sobre todo en equipos que puedan precisar cierto mantenimiento a lo largo de los años, como pueden ser las calderas de agua, llamadas de agua. La ubicación la elegiremos con la lógica de facilitar el acceso a los puntos de revisión. Después comenzaremos con la parte delantera. Seguramente ya tendremos que recortar a medida algunas piezas para abrazar la puerta del insert. En esta instalación estamos empleando solo placas Grenaisol para su fácil comprensión. Pero con las placas de vermiculita usted puede elegir cuál de las paredes de este revestimiento quiere que emita mucho calor, medio calor o nada, empleando para ello los diferentes tipos de placa que disponemos. Antes de llegar a la parte alta del revestimiento, recomendamos la instalación del compartimento de descompresión, que no es otra cosa que hacer un doble techo a unos 30-40 centímetros del techo. Esta cámara de descompresión tiene dos motivos principales. Evita que la máxima temperatura en el interior del revestimiento se fije justo en el techo y provoque el calentamiento de techo y forjado, así como la pérdida de calor. Pero un motivo muy interesante es también que al situar las rejillas de salida del calor a unos 40 centímetros del techo de la sala, este calor se difumina muchísimo más y prácticamente desaparece la molesta mancha gris en el techo justo a la salida del aire caliente. También, si no hemos hecho previamente, recortaremos los huecos para poner las rejillas. Esto lo podemos hacer tanto antes de colocar la placa como después, ya que, como he comentado, es un material muy fácil de cortar. Por otro lado, la cámara de descompresión solo precisa de un pequeño orificio, o bien una mini rejilla, porque se trata de evitar una sobrepresión en el interior. Recomendamos también el uso de estabilizadores o moderadores de tiro para obtener el funcionamiento óptimo que nos indica el fabricante del insert. Lo podremos regular fácilmente sabiendo que los milímetros de distancia entre la bola dorada y la chapita que lo soporta equivale a los pascales negativos que se indican en el manual del fabricante. Terminamos de colocar las placas en su totalidad. Ahora llega el momento de colocar el revestimiento exterior con una malla térmica en toda su superficie. Se sujeta muy fácilmente con una grapadora normal y solo hay que tener cuidado de estirarla bien para evitar bultos.
Estos bultos, que si se producen, se pueden eliminar cortando con un cúter o poniendo alguna grapita de más. A continuación viene el refuerzo de una fina capa de mortero térmico que cubre justamente la malla y adquiere una gran resistencia. Una vez secado el mortero, procedemos a la capa final antes del pintado o del aplacado con cerámicas o piedra, etc. Esta capa, una vez más, es muy fina, de forma que entre la malla, el mortero y el emplastecido térmico final apenas ocupan 3 milímetros de grosor. Por último, colocamos el marco de remate del insert y ya es momento de la decoración final, con pintura u otros materiales a gusto del cliente. Y listo, un revestimiento competitivo, saludable y fácil de instalar. Como veis, las placas de vermiculita es un material idóneo que nosotros os aconsejamos que lo probéis.